Se va, Perfecto. se supone. Se supone. Emprendedor, de todo para tus proyectos en www.radiolabchile.cl y sé parte de nuestra comunidad virtual. Radiolab Chile, la revolución de los emprendedores. Al aire. Muy buenas tardes, muy bienvenidos comunidad nuevamente, una vez más, hoy miércoles de mitad de marzo, aquí en esta otra vida que nos ha tocado vivir a nivel planetario, como si todo hubiese estado entretejido desde allá, desde los planetas y el más allá. Quizás había alguna persona que a través de su oráculo pudo adivinar o sospechar que algo así íbamos a vivir. Y bueno, aquí estamos, les doy la bienvenida y gracias por seguirnos como todos los lunes, miércoles y viernes en este programa de crecimiento personal donde invitamos siempre a alguien que tenga una experiencia, que tenga otra mirada, una puerta, la cual abrir y quizás encontrar algo de sentido, una respuesta a todas aquellas preguntas que nos hacemos en este momento. Y como es costumbre, voy a comenzar leyendo a un texto, esta vez de Símbolos y Oráculos de Silvia Celovsky. Alegoría de los 12 signos, dice. Es extraído de Astrología Esotérica y Psicología Evolutiva del autor Josep Fabregas, editorial Edicomunicación. Y dice así. Y era de mañana cuando Dios se puso ante sus 12 hijos e implantó en cada uno de ellos la semilla de la vida humana. Cada hijo, uno a uno, dio un paso adelante para recibir el don que se le había destinado. Y me acabo de dar cuenta que están dando los auspiciadores y yo me he olvidado y estoy adelantándome. Bueno, cosas así son las que suceden. Os digo rápidamente que nuestros sponsors y auspiciadores de desarrollo personal, uno son las meditaciones activas, que tenéis la posibilidad de cada día acceder a ellas en www.centroexperiencial.com, o meditaciones que nos permiten sacar hacia afuera todas aquellas emociones y volver a ese estado de silencio interior. Ahí tenéis la información debajo en pantalla. Y por otro lado, cerca de Santiago podemos encontrar un lugar que se está levantando el movimiento de transición y ecoaldeas con el fin de fomentar la ecoregeneración de la madre tierra. Este vendría a ser el centro chakra que anteriormente salió. Así que dos aspectos muy importantes vendrían a ser las meditaciones activas Osho, un espacio de autocuidado, de acompañamiento que podemos realizar cada día en este confinamiento que estamos teniendo para sentirnos acompañados. Y ahora sí, bienvenidos, comunidad nuevamente, gracias por acompañarnos una vez más en nuestro programa de crecimiento personal y vuelvo a repetiros que estaba leyendo yo, que se me ha ido el santo al cielo, como se dice, la cabeza se me ha disparado, ando un poco para allá, y que voy a comenzar a leer un texto de símbolos y oráculos de Silvia Celovsky, ¿vale? Que tiene relación a nuestro invitado que estamos invitando ahora. Y dice así, alegoría de los 12 signos. Y era de mañana cuando Dios se puso ante sus 12 hijos e implantó en cada uno de ellos la semilla de la vida humana. Cada hijo, uno a uno, dio un paso adelante para recibir el don que se le había destinado. Y así, estos hijos uno era Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo.
bueno, los 12 signos zodiacales que todos conocemos, hasta que llegó Acuario. Entonces le dijo: a ti, Acuario, te doy la visión del futuro, para que el hombre pueda ver nuevas posibilidades. Padecerás el dolor de la soledad, porque no te permito personalizar mi amor. Pero para que endereces la mirada del hombre hacia nuevos horizontes, te doy el don de la libertad, a fin de que en ella puedas seguir sirviendo a la humanidad allá donde sea menester. Y Acuario, uno de los 12 signos zodiacales, se retiró y volvió a su lugar. La era de Acuario, se dice que estamos en la transición hacia la era de Acuario después de alrededor de 2000 años que estuvimos en la era de Piscis. Y dicen las conjunciones planetarias, los mensajes de las estrellas que nos están entregando información, y como queremos saber más de este misterioso, alucinante y maravilloso mundo que viene a ser como que es otro mundo este que se mantiene allá arriba, pero que tiene relación con lo que pasa acá abajo, es que hoy, nuevamente, hemos invitado a Seba Causade. Muy bonito el apellido Causade, con dos S, me encanta, Causade. Es ingeniero civil, Seba, o era ingeniero civil, dejó su ingeniería para convertirse en instructor de yoga. Quizás los astros le predestinaron ese cambio en su vida. Estudió astrología con la alemana Karin Ostertag y con también su socio, que es su socio actual, de Astroline, Cristian Moreno, que también es a su vez discípulo de Gonzalo Pérez Benavides, que también lo entrevistamos aquí en nuestro programa. Trabaja en consulta astrológica actualmente, donde busca complementar estas señales que nos ofrece este lenguaje del universo que está lleno de símbolos. Y es por ello que hoy tenemos el honor, Seba, de tenerte aquí. Sé que tú estás ahí en otro espacio sideral, estás ahí a unas horas de Santiago, cerca de la playa, con las mismas estrellas al fin y al cabo. Sí, hola, buenas tardes. Gracias, François, por la invitación al programa. Te agradezco mucho la invitación al espacio. También, obviamente, saludar a los amigos del programa. Sí, yo la verdad hace más o menos 1 año y medio que vivo medio tiempo en Santiago y medio tiempo en la localidad de Cahuil, que se llama, que está en la 6ª región, cerquita de Pichilemu, en una parcela media perdida en la mitad de la nada, así que sí, pues un poco más conectado con la paz, con la naturaleza, con la tranquilidad, y en las noches, evidentemente, como es un lugar más o menos retirado, en las noches despejadas el cielo es asombroso, así que sí. O sea, puedes salir a pasear y recibir y observar, así como fue Isaac Newton en otra peste, la famosa peste bubónica que hubo, que también trajo muchas muertes allá en Inglaterra, y él en su época de confinamiento y de estar también encerrado los años que estuvo a su temprana edad, fue que descubrió varias de sus teorías que llegaron después a nosotros hasta el día de hoy. Sí, la verdad en ese sentido ha sido un regalo, porque acá el espacio es grande, no tengo vecinos, entonces puedo circular un poco más libremente que si estuviese recluido en mi departamentito pequeño que tengo en Santiago. Así que desde ese punto de vista la cuarentena ha sido bastante más amena, pero obviamente también con mucho tiempo más de introspectivo, más de practicar yoga, más de estar leyendo un poquitito algunos temas que me interesan, un poco haciendo esa síntesis en la que todos estamos, de alguna u otra manera también. Bueno, y aprovechándonos de esta sabiduría que tú tienes y de estos otros conocimientos que quizás la gente mundana como yo, que miramos arriba y vemos, bueno, aquí en Santiago no mucho por el exceso de luz que hay, pero vemos algunas estrellitas, sí. La luna, que ahora está menguante. Sí. ¿Cuáles son aquellos mensajes que te han transmitido, que has podido observar? Me imagino que tú también en diálogo con otros astrólogos, sí. Que han descifrado de lo que está ocurriendo ahora, porque se dice que lo que ocurre está también, de alguna manera, hay señales que lo dijeron, ¿no? ¿Cuál es la mirada de la astrología?
Sí, mira, la verdad es súper interesante porque estamos probablemente en un momento, por un lado, único, producto de todas las cosas que están ocurriendo de manera simultánea que vamos a desarrollar y comentar. Y por otro lado, un momento de un cambio tremendo, porque todo lo que está ocurriendo de manera simultánea está apuntando a ese salto, a ese gran salto que tú comentabas al comienzo cuando leías la cita, ¿no? De Urano, que sale de ese relato y pasa a tener un rol súper importante. Vamos a hablar un poco de astrología mundana, que es cuando el lenguaje astrológico lo llevamos a procesos colectivos y sociales, y no cuando los llevamos a una persona en particular, cuando hablamos, no sé, de leerse la carta astral, o eso es llevar la astrología a las personas. Vamos a hablar cuando la astrología la llevamos a lo que nos está ocurriendo a todos, ¿sí? Que fue además el primer uso que tuvo la astrología. La astrología inicialmente se ocupó para este tipo de cosas, de adelantarse a ciertos procesos. Probablemente partió con el tema de identificar los procesos, los ciclos lunares y entender el efecto que tenía la luna sobre las mareas, y después se fue complejizando un poquitito toda esa lectura. Se fueron descubriendo nuevos planetas también en el transcurso del tiempo, entonces la lectura que tenemos hoy día es más rica porque tiene más elementos también, ¿ya? Mira, esencialmente son tres los procesos importantes, grandes, que están ocurriendo de manera simultánea, ¿ya? Te los voy a primero mencionar y después los podemos ir, si quieres, desarrollando uno a uno. Lo primero, que es tal vez lo que los auditores del programa probablemente más sepan, porque ha habido hay hartas cosas publicadas en internet, probablemente es donde uno puede encontrar más información, tiene que ver con esta gran conjunción de Saturno y Plutón, ¿ya? Que la estamos escuchando más o menos desde último trimestre del año pasado, ¿ya? Septiembre, octubre, ya se empezaba a adelantar este tema de la conjunción Saturno-Plutón. Al mismo tiempo, Urano, que es el planeta que rige a Acuario, entonces empezamos ya a conectar lo que está pasando con tu relato del salto a la era de Acuario, lleva más o menos un año transitando el signo de Tauro, ¿ya? Y ahí también hay una información súper relevante y que además es consistente con lo del primer ciclo. Y lo tercero, el tercer macro proceso que está ocurriendo al mismo tiempo, es que Neptuno está transitando el signo de Piscis, ¿ya? Y Neptuno es el regente de Piscis. Entonces Neptuno lleva ya varios años transitando su domicilio. Y desde ahí también, por supuesto, complementando el mensaje que tenemos en los dos ciclos anteriores. Entonces yo te diría que esos son los tres como macro procesos que están ocurriendo en el cielo de manera simultánea, y esta combinación de tres cosas ocurriendo de manera simultánea, habría que ir a ver efemérides atrás, pero probablemente estamos hablando de milenios que no ocurría estas tres cosas ocurriendo juntas. Entonces realmente es un momento único y el potencial que tiene es tremendo. Esas son las tres cosas. No sé si quieres que vaya entrando en cada uno de esos procesos, o si quieres comentar algo, tienes alguna pregunta Mira, entre me medio. interesa también saber, ahora mencionas tú la palabra potencial. Sí, En este momento para muchos es difícil ver qué es lo que vamos a sacar en bueno de esta etapa. sí, ¿Será para todos eso? ¿En qué rige que algunos sí podamos quizás hacer una vuelta de tuerca, por así decirlo, y un sí, cambio de sí, evolución, y sí, otros no? sí, ¿Cuánto nos afecta esto universal que está sucediendo y cuánto está ahí también, que esta como carta astral que tú mencionaste, sí, sí. que te identifica a cada uno como ser individuo que somos? Sí, no, está absolutamente relacionado, porque tú sabes, estos lenguajes más esotéricos se rigen según este axioma de cómo es arriba es abajo, ¿no? Y esa es una ley a esta altura del partido. Y entonces, lo que está ocurriendo arriba a nivel colectivo está ocurriendo obviamente también a nivel individual. Entonces, todo lo que hablemos ahora tiene un relato dual. Por un lado lo vemos afuera, ¿no? A nivel social, político, económico, salud en este caso también, pero evidentemente también está teniendo una reverberancia interior, ¿ya? Eso por un lado. La manera como nos afecte depende mucho, porque hay un contexto energético en este momento arriba, que es el mismo para todos, evidentemente, pero nuestras sensibilidades individuales
a ese contexto energético depende de cada uno de nosotros, ¿ya? Entonces, si se da la casualidad, que no es tan casualidad porque son muchas las personas en el fondo, que tengas algún planeta tuyo, personal, en tu carta natal, justo en un sector de la carta donde están ocurriendo alguno de estos tres superprocesos, por llamarlos de alguna manera, bueno, no vas a ser un simple espectador de lo que está ocurriendo arriba, vas a ser probablemente, el remesón interior va a ser mucho más intenso. Entonces, el contexto es el mismo, el nivel de reverberancia interna con lo que está pasando arriba sí es un poco más individual y depende ya de las particularidades de en qué signo está tu sol, dónde tienes tu luna, cuál es tu ascendente. Ahí ya empezamos en las particularidades, ¿no? Pero sí, o sea, está arriba, está abajo, evidentemente, y las sensibilidades son distintas y eso uno probablemente lo intuye, es cosa de ir conversando con, no sé, familiares, amigos sobre lo que está pasando en el sentido amplio, probablemente desde el estallido social de octubre, no solamente ahora con lo que estamos viviendo en el confinamiento producto del tema del virus en el fondo, pero es algo que ya estamos desde septiembre, octubre como enfrentados a una realidad muy distinta. Y tú te vas dando cuenta que la respuesta de las distintas personas a estos procesos son distintas. Hay gente que le afecta más, hay gente que le afecta menos, hay gente que se angustia mucho, hay gente que, bueno, entiende lo que está pasando, es positiva desde el punto de vista de tener esta esperanza de que todo este proceso nos lleva como a una nueva plataforma donde vibramos todos más arriba, más alto y por ende estamos mejor. Y entendemos que los procesos de cambio obviamente siempre tienen un costo, ¿no? Y probablemente eso implica transitar momentos de incomodidad, momentos de incertidumbre, ¿no? Así que ahí como para dejar un poco claro esto de los arriba y abajo y las distintas sensibilidades individuales a lo que estamos viviendo arriba. Mira, me gustaría Nos desarrollar... mencionabas anteriormente que Sí, había tres macroprocesos sí, que eran importantes y que eso estaba en este momento como afectando toda la situación que estamos viviendo. sí, Comenzaste hablando de Saturno y Plutón, que ahí como que había una conjunción sí, sí. que a mi no entender quisiera saber cuál es el mensaje Sí. qué significa eso. Súper, es justo lo que quería hacer ahora, era tratar de desarrollar un poquitito estos tres macroprocesos para entender realmente de qué se trata, porque lo estamos hablando desde lo técnico, ¿no? Saturno, Plutón, Urano, Tauro, pero la audiencia no tiene por qué entender el tecnicismo detrás de eso, entonces quisiera desarrollar algunos conceptos más terrenales, ¿no? Mira, Saturno y Plutón son dos planetas, evidentemente, que tienen un ciclo conjunto donde se encuentran en el cielo cada 31, 37 años. No es un periodo fijo porque depende un poquitito de dónde los pillamos, si es que la rueda es más larga o la rueda es más corta. ¿Bien? Pero estamos hablando entre 31 y 37 años. Y lo que sirve mucho para entender un poquitito de qué es lo que estamos hablando y qué es lo que podríamos llegar a experimentar cuando estos dos personajes se juntan en el cielo, es muy útil revisar la historia y simplemente ir un poquitito atrás y ver, bueno, en qué años se dio esto mismo, lo del Saturno-Plutón, y entender en qué estaba la civilización, en qué estaba el mundo en esa época, para entender un poquitito de qué se trataba la vibración, ¿no? No estamos destinados, por supuesto, a repetir lo mismo, pero evidentemente entender un poquitito cuál era el olorcito que había en ese momento nos ayuda a O entender sea, un es una poco. experiencia, ya sucedió algo similar en una época y pasaron Exactamente, cosas, entonces es en el fondo el ciclo lo que nos dice el ciclo de la naturaleza, volver a ponerlo aquí en la práctica y ver exactamente, qué exactamente. consecuencias tuvo. Y ver qué ¿Y? sacamos de eso. Podemos sacar algo distinto, evidentemente, pero ver de qué se trata. Mira, las fechas en las cuales estos dos planetas han estado juntos en el cielo, para que te hagas una idea. 1914, y voy a irme solamente al último siglo para no ir demasiado atrás donde no tenemos mucho recuerdo, ¿no? Pero 1914, un año potente en la historia, ¿no? Se estaba gatillando la Primera Guerra Mundial, así que no es un año menor ni un año liviano, ¿ya? Es un año más o menos cargado. 1947, veníamos saliendo de la Segunda Guerra y estaba empezando todo este tema de la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos, ¿no? 1982, un año también complejo. Yo nací el año 78, así que el 82 yo era niño todavía, pero el año 82 fue el año de la gran crisis económica en Latinoamérica, que sepultó la economía de los países latinos durante prácticamente una década. Se habla de la década perdida de Latinoamérica en la época del 80. ¿Bien? Y estos mismos planetas han tenido algunas manifestaciones, no estando juntos, pero estando, por ejemplo, en oposición, estando uno frente al otro, que también activa un poco este baile entre estos dos planetas.
En el año 1930, donde ocurrió la Gran Depresión, y ahí probablemente todos nos acordamos, no habíamos nacido ninguno de los que estamos escuchando el programa probablemente, pero sí hemos leído de eso en los libros de historia y probablemente lo estudiamos en el colegio. En el año 73, que es un año importante en la historia de Chile por lo menos, ¿no? En el año 2001, que se recordarán ustedes, fue el año de los atentados a las Torres Gemelas. Y el año 2008, que fue un año particular también porque fue el desplome económico producto de la crisis subprime, inicialmente en Estados Unidos, pero después evidentemente eso tuvo un montón de coletazos. Entonces, cuando uno saca todos estos años a colación, 1914, 1982, 1930, nos damos cuenta que generalmente cuando se junta Saturno y Plutón en el cielo, estamos hablando de una suerte de fin irrevocable de un orden establecido. O sea, hay algo, hay una estructura, hay un orden político, económico, social que viene funcionando hace un cierto tiempo y ese orden sufre como que llegase un terremoto y lo fracturara por completo, ¿ya? Muchas veces acompañado de un sentimiento bien intenso como de división colectiva también, de los buenos y los malos, los de derecha y los de izquierda, etcétera, ¿no? Antagonismo y hostilidad. Y a veces también, sobre todo en los años donde hemos visto como episodios más bélicos, entre comillas, un despliegue masivo de poder destructivo. Por 1914 estamos hablando de una primera guerra, 1947 venimos saliendo de otra guerra, 2001 atentados, entonces estamos hablando de dos planetas que cuando se juntan hay un remesón importante, hay una estructura que es Saturno. Saturno generalmente lo que representa es la estructura, lo que tiene un orden establecido, lo que tiene una cierta jerarquía, las instituciones también, las leyes, ¿bien? Y Plutón es un pulso vital que lo único que quiere en la vida es fluir y vivir, al precio que sea. Y si ese precio es rompiendo leyes, quemando estaciones de metro, fracturando el sistema, bueno, es una energía amoral que lo único que quiere es poder fluir y vivir y impulsa. Entonces son momentos súper cargados. Hay algo bien interesante, si uno estudia las últimas fechas en las cuales Saturno y Plutón han estado bailando juntos, ¿ya? Uno se da cuenta, fíjate que en los últimos 4 o 5 bailes hemos tenido también apariciones de enfermedades o de virus importantes. Entonces aquí empezamos a juntar todas las cosas, porque evidentemente Saturno y Plutón, que se juntaron en octubre, tiene todo que ver con el tema del despertar social que vivimos en Chile en octubre. Eso era, a ver, como macro proceso era súper predecible, ¿ya? La gente que le gusta estos temas y que se dedica un poco a la astrología entiende que venía Saturno con Plutón, y que generalmente eso viene cargadito, viene potente, y que podíamos esperar probablemente un remesón fuerte en el sistema político, económico, social. Terminó siendo bien fuerte, digamos, y probablemente en este momento, producto de la cuarentena, el tema social está medio que nadie puede salir a la calle, pero internamente sigue fuerte, ¿no? Escuché por ahí, no lo sé si tiene relación o no, pero también que el famoso eclipse que vivimos, el 2019, Sí. también tuvo que, si bien estábamos todos alucinados, era como un espectáculo y todo, pero en muchas culturas se decía que era mejor no verlo, no mirarlo, porque nos iba a traer muchos aspectos negativos. Era un Sí, mal designio, por así decirlo. sí, mira, yo no adhiero mucho a esa mirada, porque en mi opinión, y acá vas a encontrar distintas opiniones entre distintas líneas de astrólogos, digamos, eso se fundamenta mucho en lo que era la astrología clásica o la astrología antigua, que es súper válida, porque de hecho todas las ramas más nuevas de la astrología, como la astrología psicológica o la astrología evolutiva, vienen de esa. Entonces es la madre de todas las astrologías, entonces hay que honrarla, ¿no? Pero la astrología clásica era una astrología muy, muy determinística y muy kármica, como para usar un poco el concepto, ¿no? Entonces estaba todo esto de lo bueno y lo malo, ¿no? De evitar este tipo de cosas porque son maléficas. De hecho, o sea, en la astrología antigua hablan de los planetas benéficos y de los planetas maléficos. Imagínate si tú fueras Saturno y te hablaran de un planeta maléfico, que es cargar con una reputación que no tendrías por qué. Entonces sí, hay toda una línea astrológica más clásica probablemente, donde el tema de los eclipses tiene esta connotación como de lo bueno y lo malo. Para mí yo te diría en una visión tal vez más ingenua o más liviana,
habla de momentos de una intensidad energética muy potente. Bueno y malo es un juicio de valor. Lo que es bueno para mí puede ser súper malo para ti. Entonces, yo no me atrevo mucho a ponerle etiqueta a los procesos, porque va a depender de la sensibilidad personal y de cuáles son de alguna manera mis anhelos detrás, ¿no? Pero evidentemente el eclipse le viene a meter otro nivel de intensidad energética a este combo energético que ya es potentón, ¿ya? Bueno, comunidad, nuevamente nos encontramos hoy con Seba Causade, astrólogo, que nos viene a mostrar una nueva mirada de lo que estamos viendo ahora, de cuál es el mensaje que nos revelan estos secretos misteriosos de la noche oscura que también estamos atravesando. Entramos a la era de Acuario. Ahí al parecer está Urano. Vamos a volver después de esta pequeña pausa, así que no se desintonicen, síganos a descubrir qué significa esta transición de pasar de Piscis a Acuario, lo que estamos ahora mismo, qué afecto tiene ello en nosotros en esto que estamos viviendo ahora. Así que nos vemos en un minuto, no se desconecten, volvemos con Seba Causade hablando de la era de Acuario. ¿Cómo reconocer los síntomas del coronavirus? Si tienes tos, fiebre, dolor muscular y dificultad respiratoria, acude de inmediato a un servicio de urgencia. Si no tienes dificultad respiratoria, llama primero a Salud Responde para mayor orientación. Si estás diagnosticado de coronavirus, quédate en casa y respeta la cuarentena. Hazlo por ti y por todos. Más información llamando al 600-360-7777 o en gov.cl. Cuidémonos entre todos. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Plan de acción coronavirus. ¿Qué hacer para prevenir el coronavirus? Lávese frecuentemente las manos con agua y jabón o utilice gel de alcohol. Al toser o estornudar, cubra boca y nariz con pañuelos desechables y elimínelos. Evite tocar o acercarse a personas con infecciones respiratorias. Infórmese en minsal.cl o llamando a Salud Responde al 600-360-7777. ¡Hey tú, emprendedor! De todo para tus proyectos en www.radiolabchile.cl y sé parte de nuestra comunidad virtual. Radiolab Chile, la revolución de los emprendedores. Somos lo que tu emprendimiento necesita. Un shot de motivación en Radiolab Chile, la radio de los emprendedores.
al aire. Las civilizaciones del pasado intuyeron el cielo estrellado en su inmutable perfección, como un código sagrado para descifrar las leyes y ciclos de la existencia. Para ellos, el alma y el universo danzaban conjuntos una sola coherencia, regidos por idénticos principios, conectados inseparablemente en una ecología trascendental. Como es arriba, es abajo, decían, señalando al alma como un espejo del cosmos, un reflejo de sus mares, de sus mareas, sus equilibrios, su sentido. De Un espejo cósmico, de Gonzalo Pérez, un viaje del alma por la sabiduría de los 12 signos. Estamos hoy con Sebastián Causade, Seba Causade, y nos vamos a adentrar ahora al misterioso mundo de esta transición que nos lleva de Piscis a Acuario, Urano en Tauro. ¿Qué significa eso, Seba? ¿Qué nos trae? Mira, el Urano es súper interesante porque los planetas lejanos, que evidentemente no se conocían milenios atrás, de hecho, algunos no se conocían hace un par de siglos atrás, fueron vislumbrados por primera vez cuando la sociedad está justamente atravesando procesos que tienen todo que ver con esas energías. Entonces, Urano se descubrió a fines del 1700, ¿ya? Periodo donde estábamos atravesando la revolución industrial, la revolución americana, la revolución francesa, ¿cierto? Igualdad, fraternidad, todos esos conceptos. Entonces fue un momento de despertar, de la humanidad despertó a otra cosa, ¿bien? Y Urano tiene todo que ver con eso. Entonces dice, descubrimos este planeta justo cuando la sociedad estaba despertando a nuevas cosas. Entonces Urano tiene que ver con el despertar de la conciencia, con esta capacidad de encender una chispa nueva, ¿cierto? Una visión nueva, una minara nueva. Urano tiene que ver con eso, ¿bien? Es el despertador de conciencia, podríamos hablar. Me cae un rayo y es el patrón de la eureka, de entender algo así de la noche a la mañana rápido, ¿bien? Y Urano tiene un ciclo de 84 años. Urano se demora 84 años en dar una vuelta completa, y como son 12 signos, Urano demora más o menos 7 años en recorrer cada signo. Está 7 años en Aries, después pasa 7 años en Tauro, etc. Y Urano viene recién entrando al signo de Tauro. Y eso es súper importante porque cuando Urano entra en un nuevo signo, después sigue siendo importante, pero al comienzo es muy importante porque generalmente es muy notorio a nivel externo, como de sucesos, cuál es el mensaje que nos está tratando de transmitir. Para que podamos despertar a la conciencia, primero tenemos que ver cosas que de alguna manera nos amarreen y nos despierten, ¿no? Y después vamos tratando de tomar acción sobre eso. Entonces, digamos, Urano es este personaje que nos ayuda al despertar de la conciencia, y Tauro, por supuesto, tiene que ver con la conciencia ecológica, con el planeta Tierra, con el cuidado de la madre Tierra, con el valor de lo femenino. En la astrología mundana, Tauro rige también el sistema financiero, y nuestra capacidad del disfrute, ¿ya? Nuestra escala valórica, a qué cosas les otorgamos valor. Y cuando son temas súper importantes, ¿no? Entonces, cuando Urano empieza a entrar en este tema taurino de la tierra, de lo femenino, del disfrute, hay dos cosas que están garantizadas. La primera, el tema se pone volátil. Urano todo lo que toca lo hace pulsar así arriba, abajo, ¿bien? Le mete como electricidad de alguna manera. Entonces el tema se pone candente. Y lo segundo, despertamos a nuevas realidades. Entonces, fíjate qué interesante, porque Urano entró en el signo de Tauro el 2019, ya entró de manifiesto el año 2020, y lo primero que empezamos a ver rápido el 2020, si se acuerdan, creo que fue enero, fueron esos incendios dantescos en Australia y también muy fuerte en el Amazonas, ¿no? Y algo que ya sabíamos, pero que ahí era innegable, era que en el fondo que estamos haciendo pedazo el planeta, que estamos reventando la Tierra a nivel de recursos, la estamos explotando mucho más rápido de la capacidad de regeneración que tiene la Tierra, que evidentemente la tiene, ¿no? Es la madre Tierra, pero si sacamos las cosas más rápido de lo que se regeneran, nos vamos a un hoyo, digamos, ¿bien? Lo segundo, a nivel un poco más mundano, si tú quieres, la turbulencia financiera. En Chile partió en octubre producto del despertar social, pero hoy día con el tema mundial del virus, todo este tema de los mercados, de las bolsas, de las acciones, el precio de las materias primas, los tipos de cambio, el dólar que sube, el dólar que baja, ¿no?
está todo súper volátil y la verdad es que no sabemos muy bien cómo encaja este sistema después, la crisis económica, cuánto dura y qué olor tiene. El despertar de lo femenino también fue bien evidente a partir de octubre, este nuevo impulso del movimiento feminista, ¿no? Que fue muy evidente en esta resonancia ya mundial que terminó teniendo el impacto de las tesis, ¿no? Las chicas que partieron acá... Interesante, porque cuando recién hablaste de Tauro femenino, como que me costó Sí. un montón imaginarme al animal. Lo relaciono con el toro, que es Sí. macho, que es fuerte, Claro, que es grande, claro. que es Sí. temeroso, que Sí. es también muy temperamental, Sí. relacionándolo con lo femenino. Y ahora Sí. cuando recién mencionas todo este que ha sucedido a nivel también planetario, porque comenzó con las tesis acá en Valparaíso, pero al final eso se expandió y Sí. bueno, ha habido como una revelación, un posicionamiento de la mujer, pero desde otro espacio. Muy potente, muy potente. De poner límites, Exacto. de no más. Hasta Exacto. aquí, de transgredirnos. Y claro, ahora lo relaciono bien con el toro. Sí, sí. Y lo mismo que cantaban las chicas acá, lo repetían en España, lo repetían en Francia, lo repetían en todos lados. Entonces, Todos los realmente, idiomas. la resonancia fue tremenda y la única, en el fondo, ¿por qué tuvo ese nivel de resonancia? Porque obviamente estábamos en un contexto energético donde había que gritar y ese sonido iba a hacer eco. Pum, pum. Tal vez 10 años atrás, las tesis hacen lo mismo y resuena acá en Chile un par de días y después pasa la ola y vamos a otro tema, pero en el fondo este tema se gatilla justo cuando están las condiciones para que esto se tome en el país vecino y vaya a Europa y se canta en España y se baila en Francia. Entonces, tremendo, tremendo, tremendo. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que nos trae Urano en Tauro? Lo primero, ojalá, porque es urgente a esta altura ya del partido, un despertar ecológico, ¿no? Entender que tenemos que tenemos que hacernos cargo del cambio climático, no hoy, ayer, ya estamos tarde. No podemos seguir teniendo los mismos procesos productivos que tenemos hoy. De alguna manera hay que tratar de entender todo de nuevo. Probablemente nos vamos a empezar a cuestionar como sociedad procesos productivos como por ejemplo la ganadería. Toda la industria de la ganadería, que hoy día evidentemente hay circuitos más pequeños que han tomado una opción de ser, no sé, vegetarianos o veganos por un tema poético o porque están siguiendo algún sistema, qué sé yo, a lo mejor les gusta practicar yoga y para ellos el vegetarianismo viene del yoga, pero en general son grupos menores. Pero empiezan a haber cada vez más documentales en Netflix y plataformas por el estilo donde te empiezan a mostrar realmente el impacto medioambiental que tiene todo el tema de la explotación ganadera. Entonces, tal vez vamos a tener que empezar a hacer ciertas migraciones a nivel de cómo nos alimentamos, no por un tema de que yo creo en el vegetarianismo, no, es por un tema de que ya no es sustentable seguir haciéndolo. No podemos seguir deforestando el Amazonas para que pasten las vacas, el tema de la contaminación de las aguas. Entonces vamos a acercarnos a ese tema, no necesariamente desde una perspectiva de que lo hago porque yo lo creo, sino que necesitamos hacerlo porque si no, no se puede, ¿ya? Entonces pueden ser años muy interesantes. Por supuesto, toda la innovación tecnológica puesta al servicio de las energías renovables, de lo que sea ecológico, sustentable. Este es el momento, o sea, este es el momento donde ojalá tome mucho vuelo el tema de la energía eólica, de lo solar, porque en el fondo están ahí, hay energías que tenemos disponibles, que se renuevan, que tienen poco impacto en el medio ambiente y en algunos lugares seguimos teniendo centrales a carbón en el fondo y cosas que tienen un nivel de contaminación tremendo. El tema económico también, generalmente cuando Urano ha transitado el signo de Tauro, el sistema económico y financiero ha tenido cambios súper importantes. La última vez que ocurrió esto, y esto es anecdótico, histórico, la última vez que ocurrió esto, en más o menos 84 años atrás, la sociedad abolió el patrón oro. ¿Te acuerdas lo que era el patrón oro, no? Hasta hace más o menos 80 años atrás, el dinero, No lo sé. Los billetes tenían que tener un respaldo en oro. Era obligación que la plata tuviera un respaldo en oro. Entonces, si tú ibas con tu billete de, no sé, 5.000 pesos, por decirte cualquier cosa, al Banco Central, ese billete tenía un equivalente en oro. ¿Bien? Ahora, evidentemente, la economía no podía seguir creciendo y boyando, creciendo fuertemente, si cada billete que se imprimía en algún banco central tenía que tener algún respaldo en oro, porque no había tanto oro. Entonces,
hubo una nueva mirada, un despertar y decir, ¿sabéis qué? La economía no puede seguir teniendo un respaldo en oro porque si no esto no crece. Y hay un cambio de paradigma tremendo. Hoy día probablemente vamos a algo similar. Es poca la gente hoy día que en su billetera tiene un billete. Hoy día ya se paga todo por internet, acercas el teléfono a una maquinita y se paga, las transferencias, las monedas virtuales, todos los bitcoins y todas estas cosas. Entonces hay toda una transformación. Una pregunta, Seba, en relación a lo tecnológico. Todo Sí. porque también ha sido, en pocos años, un abismo impresionante el salto que hemos dado en lo tecnológico. Sí. ¿Tiene también alguna relación esto con los astros, con las estrellas, con los planetas? Sí, mira, Urano rige el futuro y Urano rige la tecnología, podríamos hablar. Así que si es que hay algún personaje detrás de la explosión del Internet y del 4G y el 5G y todas estas cosas que hemos estado escuchando, es ciertamente Urano el que está atrás de la visión futurista. Porque eso nos va a llevar a una nueva manera de hacer las cosas. Y esto es un claro ejemplo. Nosotros probablemente sin virus hubiésemos estado teniendo esta conversación, los dos juntos al menos, no sé si en el estudio, en tu casa, en mi casa, no sé. Pero Urano nos lleva a esto, a decir, ¿sabéis qué? Haz uso de la tecnología, no es necesario que se junten, pueden tener esto, pueden trabajar de una manera diferente. Aprovechen la tecnología, aprovechen la comunicación y sigan haciendo lo mismo de una manera diferente. ¿Bien? Yo te diría que probablemente en un nivel un poco más interno, más interior, porque lo del ciclo económico es interesante, pero lo vemos más afuera, evidentemente nos puede impactar. Pero yo te diría que en una capa más personal, más íntima, yo creo que lo más importante de que nos va a dejar este tránsito de Urano transitando por el signo de Tauro es aprender a diferenciar el precio de las cosas del valor de las cosas, ¿ya? Son conceptos que se escuchan similar pero no tienen nada que ver, ¿ya? En nuestra sociedad, que es bien individualista y bien exitista, somos súper buenos para entender cuál es el precio de las cosas, ¿no? Pero somos malos para valorarlas. Entonces, y para mí esto de la cuarentena y el virus es evidente. ¿Qué es lo que más voy a querer hacer el día que pueda salir de mi casa? Probablemente no va a ser ir a... La gran pregunta que tenemos todos. Pero, claro, yo lo tengo claro. Yo mi mayor anhelo no es ir de shopping a comprar cosas. Lo que quiero es juntarme con mi familia, tomarme una cerveza con mis amigos, que son cosas que no tienen precio, pero que tienen mucho valor. ¿Te fijas, no? Entonces, Urano en Tauro nos está llevando a eso, a entender esta diferencia entre precio y valor. Y que muchas veces las cosas que más valoramos, no sé, no tienen precio, no se les puede poner precio. O sea, de seguro que ahora realmente se nos presenta qué son los aspectos importantes en nuestra vida. ¿A qué le damos realmente importancia? ¿Qué pasa con los seres queridos? Exacto. También nos damos cuenta que efectivamente podemos subsistir, o sea, que con la comida, que en realidad es la única necesidad. El resto ya son placeres externo, que sí, que puede ser agradable y todo, pero ya nos damos cuenta que quizás estamos con una economía mucho más reducida, pero también estamos con menos gasto. Totalmente. Es la verdad. Totalmente. Entonces, todo este sistema como que está en este shock eléctrico, ¿no? De un encaje rápido, nos puede angustiar un poco, porque se mueve tan rápido esto que si yo soy de navegar más lento y estoy en este bote que está haciendo rafting más o menos, es normal que me sienta ansioso, que me angustie un poco. Pero lo importante es para dónde vamos, ¿ya? Yo te diría que mi lectura y mi anhelo, por lo menos, es que este tránsito de Urano en Tauro nos lleve a una versión mucho más consciente a nivel ecológico de que no nos podemos cargar el planeta porque tenemos que vivir acá. No hay un plan B. There is no B plan. De repente uno ve en Facebook esta foto de un planeta y dice no hay plan B. Bueno, no hay plan B acá. Entonces, una pregunta, Seba, Urano en Tauro, vamos a estar así, ¿cuánto tiempo? ¿Un año? Mira, el tránsito de Urano en Tauro formalmente dura 7 años, ¿sí? Pero como te comentaba, generalmente el impacto más potente y que tiene como un mayor relato externo, como más acontecido, podríamos llamarlo, suele ser cuando Urano entra en el signo. Entonces podríamos estar hablando... No sé, en este momento, como que entró, después a lo mejor se calman las aguas. Un poco, porque para que podamos resolver el puzzle necesitamos un poco de paz y tranquilidad, porque si esto está así durante 7 años no podemos arreglar nada, ¿no? Pero podría ser 2020, es como cuando en un embarazo, 2021. los primeros meses, la mujer está con las náuseas, hay como un reajuste que
de sueño, qué sé yo, mil cosas hormonales que se desalteran, y después ya el resto del tiempo viene como un proceso mejor de, que ojalá, de habituarse. Ojalá las náuseas no duren los 9 meses, ¿no? Bueno, acá es lo mismo, ojalá la turbulencia no puede durar los 7 años, porque si no, no vamos a resolver nada, ¿no? Pero 2020 va a ser un año movido. Yo ahí, como para tratar de transmitir también un mensaje, yo creo que nos enfrentamos a un 2020 desafiante el año completo. Esto no es marzo, abril, mayo. La cuarentena puede que termine antes o después, el virus antes o después, el ajuste económico, la economía se va a reactivar antes o después, no lo sé. Pero estamos hablando de un año, y es más o menos evidente, ¿no? Si estamos atravesando una fase de transformación potente, la transformación toma tiempo, nada se transforma en 20 minutos, ¿no? Entonces Totalmente. Estamos hablando de un año desafiante y de cambio, de ajuste, totalmente, sí. Y había un tercer macroproceso dentro de lo que mencionaste en un comienzo, que era Neptuno en Piscis, que también nos traía otros mensajes, y quería también linkearlo y ver cómo se relaciona esto con lo anterior y qué nos muestra. Súper, mira, Neptuno en Piscis es probablemente el mensaje, es un mensaje muy potente, pero opera en otra capa un poco más subconsciente, opera de una manera un poco más silenciosa, entonces tal vez algo un poco más difícil de identificar. Urano en Tauro es súper fácil, vimos los incendios, vemos que se desploman las bolsas, que el dólar sube, miras el diario y te das cuenta, simple, ¿bien? Saturno-Plutón, vas a la calle, ves que hay enfrentamiento entre la primera línea y Carabineros y también lo entiendes, dice, ok, está pasando. Neptuno en Piscis habla en otro lenguaje, ¿ya? Neptuno es Poseidón, es el dios del mar, entonces estamos hablando de una información que entra por olas así, ¿no? Medias inconscientes durante los sueños, es un mensaje que decanta internamente, pero que toma su tiempo. Lo primero, que encuentro que es bien importante, nos encontramos en este momento en la misma posición que tenía Neptuno cuando se descubrió. Neptuno tiene un ciclo como de 170 años y se descubrió hace como 170 años, entonces estamos donde Neptuno partió. Entonces realmente es un momento como Neptuno está cerrando una primera vuelta desde que somos conscientes de su existencia, finalmente, ¿no? Y Neptuno es un montón de cosas, pero es la sensibilización de la conciencia, es conectar con esa intuición espiritual de que todos somos lo mismo, de que tú y yo, el árbol que hay afuera y el perrito que está acá en casa, en esencia, somos lo mismo. No, esto de que yo por acá y tú por allá, Maya hablaban los indios, ¿no? La ilusión de que yo, el yo finalmente es algo necesario para poder operar en este mundo. Es interesante, porque no sé, es lo que me llega ahora, me estás hablando de Neptuno, que si bien es una deidad masculina, pero por otro lado está el agua, que el agua yo lo simbolizo como más femenino, las aguas del grial del útero, la mujer, la relación con la luna, y cuando hablamos de agua también, como las aguas, desde el agua de la lluvia, el agua de un cerro, el riachuelo, el río que desemboca después en un lago, en un mar, en un océano, que al final todas las aguas están, son la misma agua. Claro. No, lo que pasa es que totalmente, es una energía completamente femenina, absolutamente femenina. Y acá la distorsión es que, claro, cuando tú vas a la mitología a buscar como representaciones de quién podría haber sido Neptuno como deidad, te vas a encontrar generalmente con figuras masculinas, pero eso, tú sabes, todo el tema del patriarcado y todo, o sea, estamos arrastrando, todo eran de hombres, pues, ¿ya? Y te das cuenta que no, pues, que un montón de cosas es una energía que es mucho más femenina y que hoy día, si tuviésemos que hacer un libro de mitología hoy, Neptuno tendría que estar encarnado una diosa femenina, en mi opinión. No, Poseidón hombre, no. Podemos darle una vuelta y tratar de entender por qué, pero probablemente estaba súper condicionado por cómo se pensaba en esa época, ¿no? O sea, hasta no demasiado tiempo atrás las mujeres no podían votar, entonces, claro, el hombre acá, la mujer allá. Entonces, toda la historia mitológica también está un poco contaminada de esta manera de pensarse. La mitología finalmente es una construcción colectiva de cómo vemos nosotros las cosas, ¿no? Pero como te digo, Neptuno... Todos los planetas tienen este nombre masculino, tienen esta deidad masculina, ¿no? Venus. Pero son pocos que son femeninos, ¿no? Venus, que diríamos que es Afrodita.
la luna es el arquetipo de la gran madre, pero en general los planetas en sus versiones Y la mitológicas... Tierra como también se considera como planeta, quiero decir, en esta mirada astrológica. No, pues es que es tramposo, porque la astrología como sistema es geocéntrica, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es que la Tierra es como el centro. De hecho hacemos trampa, porque estamos diciendo que el Sol es un planeta. Estamos intercambiando la Tierra por el Sol, ¿no? En realidad, si fuéramos menos egocéntricos, diríamos el Sol está en el centro y la Tierra es un planeta. Así es como entendemos el sistema solar, ¿cierto? El Sol está al centro y la Tierra orbita alrededor del Sol. Pero como nosotros estamos parados en la Tierra, estamos obligados a hacer astrología geocéntrica, entonces ponemos la Tierra al centro, ilusoriamente pensamos que el Sol gira alrededor de la Tierra, pero eso es un modelo mental nomás, ¿me dejáis? Entiendo. Sí. Mira, te dejo que continuemos con lo que me estabas contando anteriormente de Neptuno en Piscis. Neptuno. Yo te diría, mira, Neptuno en Piscis sobre todo, como te digo, ojalá esta conexión definitiva de que somos iguales, de que sí, hay diferencias en los niveles de conciencia entre un ser humano, un perro y un árbol, pero en los textos del yoga y distintas filosofías te dirían que todos somos chispa divina, entonces no hagamos esa distinción, si somos lo mismo, ¿ya? A nivel más mundano, por supuesto, la ayuda humanitaria, desde el 2010, del 2011, que fue cuando Neptuno entró al signo de Piscis, donde va a estar hasta el año 2025 más o menos, que estamos viendo todas estas situaciones de refugiados, los libios que querían ir a Italia en este barco que llegaba, que no lo dejaban entrar y se terminaban ahogando. En Neptuno en Piscis lo que nos está tratando de transmitir es que eso no está bien, que eso no puede ser. Somos todos hermanos, somos todos iguales, vamos a salir de esto juntos, no separados. No tú allá, yo acá. Neptuno en Piscis probablemente ve este proyecto de hacer el muro entre Estados Unidos y México y dice, no hemos entendido nada. Somos lo mismo, ¿por qué vamos a poner un muro acá entre medio? A mí la imagen más elocuente tal vez de lo que nos quiere mostrar Neptuno en Piscis y es dramática, y me recordé ahora porque se cumplió 5 años o 7 años, se cumplió un aniversario. Es el caso del niñito sirio Aylan Kurdi, que recuerdan que lo encontraron ahogado en una playa en Turquía, boca abajo. Un niñito de 2 años, ¿no? Súper trágico, salió por supuesto en las noticias, en la prensa, en los diarios, en las revistas. Neptuno en Piscis es ese mensaje, es como decir, ¿sabes? Vamos a seguir permitiendo que esto pase, porque no los dejas entrar, entonces tienen que arriesgar la vida para tratar de optar a algo mejor, pero tus leyes, tus fronteras, tus distinciones entre tú y yo, el natural y el extranjero. ¿Cuáles son los valores con los que transamos de alguna manera? Es tremendo. Para conseguir los objetivos. Tiene en realidad claro, bueno, de mensaje a mensaje te voy a pedir, Seba, si ahora tú también desde tu lugar, desde tu humanidad, sí, y que los astros también han hecho de ti desde el día que naciste, ¿cuál es el mensaje que nos quieres transmitir a la comunidad nuevamente en este momento? Te invité a que si tenías algún objeto que mostrar, que compartir con nosotros. Sí, mira, y justo lo tengo por acá, aquí está, que lo traje de algunos de los viajes a Nepal. Este es se ve, ¿no? Es un cuenco tibetano, ¿no? Y no sé si escuchar, pero resuenan, ¿cierto? Cuando uno los golpea, ¡pum!, resuenan. Y si uno empieza a pasar este palito con una velocidad constante, esto empieza a resonar y suena fuerte, fuerte, fuerte. Y esta pieza que es chiquita, yo la puedo hacer sonar acá muy lejos, ¿bien? Ahora, para que esto resuene, tiene que estar vacío. No hay nada acá adentro, ¿cierto? Si yo pongo algo acá adentro, esto yo lo voy a golpear y la vibración va a morir, no va a resonar y no va a ser capaz de agarrar este sonido envolvente. Neptuno en Piscis probablemente y el resto de estos procesos lo que nos dan a entender que nosotros somos como esto también. Somos una vasija que es capaz de resonar, ¿cierto? Y que es capaz de resonar fuerte si estoy en la vibración correcta, en la velocidad correcta y en la secuencia correcta. Pero para lograr resonar, al igual que esto, tengo que estar vacío, ¿bien?
Si estoy lleno de cosas, si ahora esto soy yo y yo adentro tengo mis ideas, yo, lo que yo quiero para mí, este relato muy individualista, que el extranjero da lo mismo, no es mi problema, ¿cierto? Que no valoro los vínculos, sino que lo que valoro son las cosas. Bueno, cuando venga el cosmos y quiera hacer esto, no va a sonar nada, va a haber una cuestión vacía. Entonces yo creo que la invitación hoy día tiene que ver básicamente con dos cosas. Uno, vivir este proceso desde el optimismo y desde la fe, ¿ya? Las mejores versiones de la sociedad han sido después de procesos potentes. La mejor versión de Europa fue post Segunda Guerra Mundial, la mejor versión americana probablemente fue post la depresión de 1930. Entonces después de las tormentas sale el sol, y ese dicho es súper antiguo, ¿no? Entonces uno, la fe y el optimismo, pero lo segundo es tratar, como en el ejemplo del cuenco tibetano, de ojalá vayamos botando y deshaciéndonos de toda aquella basura, ¿cierto? Psicológica o cosas que tenemos metidas adentro que llenan este tacho innecesariamente y que nos lo dejan quitar. Esa es la invitación. Muchas gracias, Sebastián, por invitarnos al desapego, a soltar, a dejar atrás y seguir este camino más livianos. Muchas gracias. Te agradezco a ti un montón por la invitación, por haberme invitado al espacio. Así que nada, pues gracias totales. Gracias, Seba, y gracias a todos vosotros que nos estáis escuchando, que nos seguís fielmente todos los lunes, miércoles y viernes en este programa, nuevamente tu programa de crecimiento personal, donde estamos tratando de acompañarnos en esta comunidad, y que este confinamiento, esta etapa que estamos viviendo, sea también para este despertar y adquirir nuevos conceptos, entender, abrirnos, vaciarnos, como nos invitas tú ahora mismo, Seba. Así que nos seguimos viendo, y el resto de los programas los podéis ver en YouTube escribiendo hashtag nuevamente. Están todas las entrevistas que hemos hecho de desarrollo personal, así que te invito a verlas y a compartir este programa si es que te ha gustado. Gracias. Gracias. Nos estamos viendo. ¡Hey tú, emprendedor! De todo para tus proyectos en www.radiolabchile.cl y sé parte de nuestra comunidad virtual. Radio Lab Chile, la revolución de los emprendedores.